Ese día, el 17 de junio, me caí de espanto cuando le pedía yo, don Pedro, que me designen conforme él me había pedido, y el topo dijo no, y ese no se cumplió siempre, siempre, lo que significa que este topo domeñaba, pisoteaba, sometía a su presidente Pedro Castillo Terrones, porque ese mismo día, 17 de junio, yo que me encontraba al lado de este chotado, salió del escritorio de don Pedro, a 1.5 metros, vino hacia nosotros. Pensé pues que me iba a agarrar a mí también del hombro y a Aníbal también del hombro, ¿no? Porque éramos los dos pupilos, ya veo, el 17 de junio. No, se puso al oído del chotado de M, al oído. Les confieso que no sé qué le dijo porque le habló al oído. Desde el 17 de junio ya tenían ese tipo de lenguaje entre Torres Vázquez y Pedro Castillo Terrones. El mismo lenguaje que lo está teniendo ahora a través de Iber Maraví. Y bueno, este documento, que es el que me permitió hacer esta digresión, aquí están las firmas. Lo firma la fiscal de la Nación, suspendida, destituida y encarcelada luego. Por eso paré lo de Delia Espinosa, que va a ser fiscal de la Nación sin ninguna duda. Y abajito firma el otro fiscal supremo, y abajito firma el tercer fiscal supremo adjunto. Y de espanto, ahí está Pedro Castillo Terrones. También se lo han hecho poner José Pedro Castillo Terrones. Qué obediente, qué sometido, qué sumiso, qué pisado, qué cosito. José Pedro Castillo Terrones. Y todavía pone su DNI 27 42 78 64 y firma. Y también pone su huella digital, porque tenía que ser todo oleado y sacramentado. Y abajito, su entreguista, su topo, Aníbal Torres Vázquez. De nuevo, acto reflexivo pavloviano, registro local 4.531. 4.531. Perdón que... Y por ahí, una prensa llamada Alternativa, no sé quién le paga, y que sé que está transmitiendo desde allá de Juliaca, Timoteo Cutipa, ya, no sé si esté Pavel Yabar González de Yachaguasi, invita, a mí jamás, invita a los que yo los he escuchado decir, papelitos, que Pedro Castillo no está detenido por estos papelitos, que Pedro Castillo está detenido por rebelión, por abuso de autoridad, por algo más, y no por estos papelitos, porque estos son los papelitos que yo enrostro al chotano de M. No, señores, estos no son papelitos. Estos son documentos oficiales. El uno, en donde se demuestra que el Estado del Perú, a través de la policía, aunque sea en organización criminal, ha hecho terrorismo de Estado, deteniendo al presidente y haciéndole firmar junto con su abogado para que tengan credibilidad estos documentos. Y como si eso fuera poco, ese mismo día 7 de junio, Aníbal Torres Vázquez, estos papelitos fueron presentados por la misma fiscal de la Nación, con quien tú seguramente te hablas de ojitos, seguramente te llamas como ella llama al presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y se los recaudó con el requerimiento fiscal de detención preliminar judicial de 7 días contra Pedro Castillo Terrones. Y en virtud de esta prueba acompañada, en virtud de estos papelitos llamados elementos de convicción del Código Procesal Penal, el señor juez incompetente, como es incompetente la Fiscalía de la Nación, al siguiente día
el 8 de diciembre del año 2022, ordenó la detención preliminar judicial por estos papelitos que tú firmaste y lo hiciste firmar con treta a tu engañado defendido, a tu engañado amigo, a tu engañado paisano, a tu engañado presidente, porque desde el primer momento llevaste a otro topo, Gustavo Bobbio Rosas, que él fue el asesor militar de Fujimori, de María Hermosa Ríos y de Vladimiro Montesinos cuando era coronel del ejército. Y los tres han sido condenados y sufren condena por crímenes de lesa humanidad. O sea, llevaste a un asesor militar de tres que han sido condenados por crímenes de lesa humanidad y lo llevaste para que asesore a un inocente que no sabía que son crímenes. Y sé que ni siquiera ha sido citado por ninguna policía por terrorismo, pero tú lo llevaste a un hombre humilde, a un provinciano, para que lo asesore el gran capitoste de la asesoría militar por crímenes de lesa humanidad. Y lo tuviste ahí desde el 8 de agosto del año 2021 hasta el 7 de diciembre del año 2022, es decir, durante casi 17 meses, nombrado por resolución suprema firmada por don Pedro Castillo Terrones. Y como comprenderán, yo he sido abogado de Pedro, tengo obligación del secreto profesional, pero no creo que entre esto como contenido del secreto profesional. Cuando yo le pregunté a Pedro por qué es que tuvo que haber firmado la resolución suprema que nombraba a Gustavo Bobbio Rosas, es decir, de un asesor militar de autores de crímenes de lesa humanidad, él, con su modestia intelectual, en términos jurídicos, me dijo: doctor, ¿usted cree que un presidente tiene la oportunidad de poder escudriñar, de analizar cada uno de los términos que se usan en decretos supremos, en resoluciones supremas, en decretos de urgencia? Además, todo eso me lo avisaba don Aníbal, pues. ¿Cómo tengo que desconfiar de don Aníbal? Ah, don Pedro, no solo le avisaba, no, usted no entiende ni siquiera qué es visación, no, un decreto de urgencia no se visa. Un decreto de urgencia no lo escribiría usted jamás. Le aseguro que ni hoy sabe que es un decreto de urgencia. ¿Usted cree que lo podía redactar? Jamás. Un decreto de urgencia lo tienen que redactar los del Ministerio de Justicia, que era ministro de Justicia Torres Vázquez. Un decreto de urgencia lo tiene que redactar el presidente del Consejo de Ministros, cuyo premier era Aníbal Torres Vázquez, cuando se trataba de materias atinentes al premierato. Y no solo se redactan, no solo se escriben, que usted no lo podía hacer. Aníbal Torres Vázquez tenía que exponer oralmente en el Consejo de Ministros de 19 miembros, en presencia suya. Se lucía el chotano de M. Él exponía las virtudes de todos los decretos de urgencia por los que usted está preso también. Y todos los ministros obedientes le firmaban los decretos de urgencia, no lo visaban, le tienen que firmar los decretos de urgencia. Y se hace un acta de aprobación del decreto de urgencia y lo firman los 19 ministros, no es visación. Es decir, en esas resoluciones supremas, en esos decretos supremos y en esos decretos de urgencia, le metieron el dedo estos chotanos inefables que hacían de topo, porque también el otro topo es Gustavo Bobbio Rosas, aunque él no es de chota, ¿no? Y usted se confesó y me dijo: ¿cómo voy a poder revisar? En efecto, estoy de acuerdo con usted, jamás podría haber revisado. Por eso es que usted está correcto cuando le firmó una designación a una licenciada peruana que trabaja en La Haya, Holanda, Corte Internacional de Justicia, para que sea su coordinadora internacional.
Usted le ha firmado por escrito y usted no ha negado eso. Hasta el topo Iber Maraví confiesa que sí, usted ha designado a la doctora Nuria Jiménez Ramírez, asesora internacional en La Haya. Pero cuando también le firmó el 1 de diciembre del año 2023 un documento que dice que usted siguió al pie de la letra todas las instrucciones de Aníbal Torres Vázquez, porque le había brindado toda mi confianza, porque jamás me explicó los efectos de estos términos. Yo no conozco jurisprudencia, pero onda de mi sorpresa cuando otros juristas me han explicado que yo no los debí firmar jamás. Y yo fui el primero que le dije la barbaridad que le había hecho hacer este Torres Vázquez. Inclusive que me perdone la Comprolaria del Perú y el mundo. El 8 de diciembre del año 2022, al día siguiente que estuvo usted detenido, pues fui a visitarlo porque su familia me llevó. Me llevó Vilma Vázquez Castillo y me fui porque me llamaba llorando. Y ese 8 de diciembre, claro, usted ya noticiando que yo iba, me recibió, del acto me recibió. Y yo le dije, don Pedro, ¿qué ha hecho usted? Solo abría sus ojos, ¿no? No, conociendo la idiosincrasia de los fiscales y de los jueces, y eso le dije el 8 de diciembre, y conociendo la idiosincrasia de su entorno, usted no debió hacer eso jamás. Y yo le dije, cuando me refería a su entorno, usted me preguntó, ¿quién de mi entorno, doctor? Yo le dije, Aníbal Torres Vázquez es un gran puta. Así se lo dije a don Pedro Castillo Terrones el 8 de diciembre del año 2022. Ese Aníbal Torres Vázquez es un gran puta. Eso le dije el 8. Y el 11, al amanecer del 12, usted me subrogó, porque yo lo habría defendido de otro modo, y no del modo que lo hace la defensa técnica, entre comillas, que elige Torres Vázquez, el gran puta. Porque cuando era ministro de Justicia y a usted le abrieron la primera carpeta fiscal, Aníbal Torres Vázquez lo convocó a Eduardo Pachas. Eduardo Pachas daba cuenta a Aníbal Torres Vázquez de la defensa suya. No le daba cuenta a usted, que usted era el defendido, le daba cuenta a Aníbal, porque él pagaba los honorarios. Y para que vean que esto no es un infundio, vean por favor el registro de visitas de Eduardo Pachas al ministro de Justicia Aníbal Torres Vázquez. Y yo me he quedado turulato cuando yo pude contar 27 visitas. Un defensor privado del presidente lo visitaba al ministro de Justicia de ese presidente. Ese mismo Eduardo Pachas es el que usted tiene del entorno. Es el mismo Eduardo Pachas que acaba de presentar en el Tribunal Constitucional este escrito. 64 páginas. En estas 64 páginas acompaña todos estos papelitos. Y ya los punillos saben cuáles son los papelitos. Y ese mismo Eduardo Pachas, aquí está, la primera página. Dice, subía adjunto documentos, los papelitos. Señor presidente del Tribunal Constitucional, señor presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Morales Parajés, creo, ¿no? José Pedro Castillo Terrones,
Me imagino que usted sabe quién es, don Pedro, ¿no? José Pedro Castillo Terrones, Rebe en cárcel. Su propio defensor dice Rebe en cárcel. Es decir, usted, Pedro Castillo Terrones, se está dirigiendo al Tribunal Constitucional como debe ser. Pero dice, hago vía. En todos los extremos el pedido de habeas corpus. Hago vía. Yo creo que usted, don Pedro, escribe mejor que Pachas. Porque si usted dice José Pedro Castillo Terrones, tiene que decir hago mío. En todos los extremos el pedido de habeas corpus. Hago mío. Porque el pedido se dice hago mío. Pachas dice hago vía. El pedido de habeas corpus. Es como si yo dijera hago mío la demanda. Y es decir, utiliza el nombre suyo, ¿no? José Pedro Castillo Terrones. Pero ¿quién firma este escrito? Y yo pues creía que lo había firmado José Pedro Castillo Terrones, porque no creía que haya un impostor en su entorno. Aquí está, la página 32, por favor, página 32. Véanlo, uno. Miren quién firma, ahí, la parte final. Firma Eduardo Remy Pachas Palacios, abogado, CAL 23.716. Y dice, firma este recurso, el letrado debidamente personado. Firma este recurso, Eduardo Pachas. Este no es un recurso, este es un simple escrito. Los recursos son impugnatorios de resoluciones. Aquí no estás impugnando ninguna resolución, aquí no estás apelando. No estás pidiendo reposición, no estás siguiéndote en casación, estás dando escritos con impostura, porque dices Pedro Castillo Terrones que se dirige al tribunal, pero lo firmas tú, y lo has defendido, que está bien, que lo firman los abogados porque lo piden por sus clientes. Pero, ¿qué dices en la página 6? En un Estado constitucional de derecho, ni la policía, el coronel Ramos Gómez, ¿no? Ni la policía, del papelito que ya no lo saben, ni el Ministerio Público, ni la Fiscal de la Nación, el papelito que ustedes ya lo saben. Pueden construir una historia falsa. Miren estas letrazas. Una historia falsa. ¿Quién te la contó la historia falsa? Tu cliente, pues. Historia falsa. Claro, porque tú no puedes decir historia falsa porque tú no eras el detenido. Tu cliente te ha dicho que no, la policía no tiene derecho a construir una historia falsa. Falsa, pues, porque es falsario el que firma, el coronel, él no detuvo. Falsa, pues, porque no era defensor ese fulano, era topo. Porque si habría sido su defensor, impide la firma. Si habría sido su defensor, rechaza la competencia de la fiscal de la Nación. Una fiscal de la Nación no es competente para recibir a un detenido en flagrancia. Una fiscal de la Nación es absolutamente incompetente cuando supuestamente se ha detenido por delito flagrante y en fuga. ¿Por qué? ¿Lo dice Guillermo Olivera Díaz? No, lo dice el mismo artículo segundo, inciso 24, parágrafo F, que antes lo mandé a leer a instituciones bases, ojalá lo entienda. Ahí no puede fingir leer, ¿no? Porque ya no está haciendo de topo. Ese mismo artículo dice que el detenido en flagrancia debe ser puesto a disposición del juez. Mire, debe ser puesto a disposición del juez. Lo voy a leer, por favor. Artículo segundo de la Constitución, inciso 24, parágrafo F. Mi memoria no me falla, sigue todavía con certezas. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez. No es este el caso. No hubo mandato del juez. O lo uno o lo otro. O por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. O por las autoridades
policiales en caso de flagrante delito. No necesita orden judicial. Para aquellos que no entienden esta realidad judicial, fiscal, penal. Ahí luego agrega, la detención no durará más del tiempo transcurrido, no interesa. Más del tiempo estrictamente necesario, eso no interesa. Y en todo caso, les voy a repetir, y en todo caso, por favor, los estudiantes de Derecho, los fiscales, los jueces, los asesores de la doctora Adela Espinosa, lean esto para que corrijan esta situación urgente en favor de Pedro Castillo. Y en todo caso, el detenido, y en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado. Debe ser puesto a disposición del juzgado. La Fiscalía de la Nación es un juzgado. El detenido Pedro Castillo debió ser puesto a disposición del juez. Por eso es que cuando vino la fiscal de la Nación al frente del detenido y al frente del otro chotano, al inefable del topo, se la debió echar de patitas a la incompetente fiscal de la Nación y llamar hasta por teléfono al juez de investigación preparatoria, aunque fue del Checle Historia, pero era el juez, no porque lo dice este disertante modesto, porque lo dice la Constitución política y esa norma está vigente desde el año 1993 hasta hoy. El detenido en flagrancia debe ser puesto en todo caso a disposición del juez, con mayor razón si es presidente de la República, porque ellos tienen la inmunidad de proceso e inmunidad de detención. Hasta por ahí un miembro del Tribunal Constitucional dijo, debe haberlo puesto a disposición del Congreso, aunque no hay una norma constitucional para que diga el Congreso. Esta sí, norma constitucional a disposición del juez. Porque el juez le debió ordenar su libertad ese mismo día al presidente. El juez, aunque se llame Juan Carlos Checle Historia, le debió ordenar su libertad ese mismo día. Porque el artículo 100 de la Constitución Política, in fine, dicen los ingleses, ¿no? En su última parte dice que para procesar a un presidente de la República debe autorizarlo el Congreso. Para procesar y detener a un presidente de la República debe autorizarlo el Congreso. El Congreso debe dictar, así dice ese artículo 100, una resolución acusatoria de contenido penal. Una resolución acusatoria de contenido penal. Mire, resolución acusatoria de contenido penal. ¿Qué integra ese contenido penal? Los delitos que me apruebe el Congreso. El delito 1, el delito 2, el delito 3, el delito 4. Por escrito. Tiene que haber aprobación de la mayoría congresal. Y esa resolución la tienen que cumplir a rajatabla tanto la Fiscalía de la Nación como el juez de investigación preparatoria. Ambos están obligados a acatar la aprobación del Congreso, a cumplir los extremos de la resolución acusatoria de contenido penal. Y dice ese artículo 100, de cuyos términos la Fiscalía de la Nación y el Juez Supremo no pueden excederse ni reducir. Ojo, de cuyos términos la Fiscalía de la Nación y el juez no se pueden exceder para arriba, ni reducir para abajo, ni disminuir. ¿Y qué dice ¿Qué quiere decir esto? Claro, no le vayan a pedir a todos los demás que lo entiendan, ¿no? Más bien díganle que me escuchen, por favor, para que aprendan, ¿no? Significa que si el Congreso aprobó que
que el presidente ha cometido delito de rebelión, entonces la fiscal de la Nación solo lo tiene que requerir su detención por rebelión, nada más, no se puede exceder, no le puede agregar un segundo delito, no le puede agregar un tercero, no le puede agregar un cuarto, no le puede agregar peor, aberrantemente, infracción a la Constitución, no. La Constitución le prohíbe que se exceda, respete el acuerdo del Congreso, porque el Congreso fue elegido. En cambio, la fiscal de la Nación no lo elige, la prueba que forma antelada el concurso llamado de méritos, ¿no? Porque recomiendan los del APRA, ¿no? De esa APRA podrida que decía Martín Salas Segarra. Y cuando dice la Constitución en este artículo 100, la Fiscalía de la Nación no puede reducir, como el Congreso tiene a los Montoya, tiene a las Patricias, tiene a los Cueto a Servi, tiene a ese que murió, que era acólito de Keiko, ¿no? Guerra, ¿no? Ahora ha venido a reemplazarlo uno que es más Guerra, ¿no? Los Piglosi, ¿no? Ahí esos le puede poner, no, a este chotando, a este de Puya, a este de Acabamba, para que nunca más se atreva a postular a la presidencia. Hay que ponerle 100 delitos, 50 pues, 10 pues, para que nunca se escape de la cárcel. En ese caso, la fiscal de la Nación no puede reducir, no puede decir, pobrecito, es un profesor de primaria, hay que reducirle, de 10 es mucho, mejor uno nomás, para que así pues salga rápido, ¿no?, con algún beneficio penitenciario. Están prohibidos de excederse o de reducir. Por favor, para que los de Puno, los de Juliaca me entiendan, porque me pedido don Pablo Salas, el pueblo quiere, me ha dicho, una cátedra, me ha dicho. Esta mañana me dijo Pablo Salas, por eso es que pido que lo hagan candidato a la presidencia. Dice así, los términos, artículo 100, de la Constitución Política, los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción, ahora no se llama así, ahora se llama investigación preparatoria, ahora se llama aprobación de la investigación preparatoria, la tiene que aprobar el juez, pero se postula la persecución penal desde la investigación preliminar a la investigación preparatoria, y las resoluciones judiciales son para aprobar las postulaciones. Se pide prisión preventiva y el juez la acepta o no. Se pide detención preliminar, el juez la acepta o no. Los términos de la denuncia y del auto de perdón no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso, los términos del fiscal y del juez no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. ¿Ha habido alguna acusación del Congreso el 7 de diciembre del año 2022? ¡Ninguna! Señores miembros del Tribunal Constitucional, por solo esto declaren fundado el habeas corpus, porque no ha habido ninguna resolución acusatoria de contenido penal del Congreso, porque el presidente tiene inmunidad de proceso e inmunidad de arresto. Lo preguntó este famoso Gutiérrez Siche a la defensora de la Procuraduría Pública, y la pobrecita no supo qué dijo. Entonces, si no hubo el 7 de diciembre ninguna resolución acusatoria del Congreso, la vacancia es otra cosa. No, la vacancia es otra cosa. Resolución acusatoria es después de todo un trámite de antejuicio que demora meses, pues, ¿no? A Fujimori disolvió el Congreso y no le hicieron antejuicio nunca, ¿no? No lo condenaron nunca. A él sí le perdonaron, a un chornado no le perdonaron, lo detuvieron antes de todo. Miren la diferencia, justicia selectiva, ¿no? Pagada, ¿no? Aunque no se ve eso, ¿no? Y fíjense, este artículo, como ven, lo obliga al fiscal y lo obliga al juez, pero el juez al siguiente día aprobó la detención preliminar judicial, la ordenó. Y el juez revisó el requerimiento fiscal de detención preliminar judicial de la Fiscalía de la Nación con los papelitos
de los Timoteo, con los papelitos de los Pavel y Achayhuasi, papelitos, con los del Kuntur, con esos de la Ágora, de la Plaza San Martín, papelitos, imbéciles, papelitos que pidieron, que le escribieron al fiscal de la Nación para pedir la carcelería, y le escribieron al juez para ordenar esa carcelería hasta hoy. Y cuando apelaron los Pachas y los Atencio, la Sala Suprema de César San Martín Castro confirmó, declaró válida la detención policial a pesar de que no ha habido resolución a cuestionar el contenido penal del Congreso. Con paralogismos, pues, con paralogismos, porque dicen que para los delitos flagrantes no está hecha la constitución política. ¿Qué crimen de lesa humanidad, no? De lesa juridicidad. Que para los delitos flagrantes no está hecha la constitución política. Esta vez no es para Torres Vázquez, voy a leer para César San Martín Castro, porque él es el autor de los paralogismos, de las falacias, de los escritos que engañan a todos los jueces supremos y a todos los fiscales supremos y por supuesto a los congresistas. Dice así: corresponde al Congreso, corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al Presidente de la República, clarito, ¿no? Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al Presidente de la República. Esa es una resolución acusatoria de contenido penal. Aquí la frasecita que interesa: por todo delito, César San Martín Castro, por todo delito, no engañes más al Perú, por todo delito, tu delito clandestino, tu delito flagrante, cualquiera, por todo delito, lo tiene que acusar la Comisión Permanente ante el Congreso, que cometan del ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. O sea, tenía derecho al antejuicio Pedro Castillo hasta el año 2031. Terminaba su mandato en 2026, favorecido por el antejuicio, y tenía derecho a esa prerrogativa hasta 5 años después de haber cesado, hasta el 2031. Pero tú le arrebataste en 2 horas, miserable, abusivo, arbitrario, todavía juez supremo titular. Aquí la Constitución está hecha para todo delito, en la misma forma que el reglamento del Congreso es para la vacancia en todos los casos que se le impute a un presidente un estado moral, una incapacidad moral permanente, en todos los casos. Pero aquí, para justificar tu detención, dijiste que el reglamento del Congreso tampoco es aplicable, ni para la vacancia, ni para la acusación constitucional por todo delito, porque no era un delito clandestino, sino un delito flagrante. O sea, esta Constitución no rige para los delitos flagrantes. Hay que dar otra Constitución para los delitos flagrantes. Ese paralogismo de los sinvergüenzas, ¿no? De esos que engañan con su torcido derecho, esos que aplican el derecho con sesgo. Y entonces, por solo eso, el Tribunal Constitucional debe declarar fundado el habeas corpus, porque estos papelitos demuestran que el presidente Pedro Castillo Terrones no fue detenido en flagrancia, no fue detenido en el delito 1, ni 2, ni 3, ni 4, porque el Congreso no los ha establecido. El Congreso no ha dictado ninguna resolución acusatoria de contenido penal ni el 7 de diciembre ni el 8 de diciembre. Para dictarse, tiene que haber sucedido todo el trámite del antejuicio. Subcomisión de acusaciones constitucionales, comisión permanente, pleno del Congreso, mayoría correspondiente, respectiva, y resolución acusatoria de contenido penal, que demora 3 y 4 meses. Se lo espera, pues.
Pero no, acá lo detuvieron y ya te dan los colchados, o los llamados colchados, que son lo mismo. El falsario Ramos Gómez no lo detuvo, pero él firma. El colchado no firma, pero estuvo ahí. Sí, le tomó la foto con Villanueva, que estaba detrás de la fiscal de la Nación, porque ellos son correveniles. Ellos son los tucuiricui. Ahora ya se le ha dejado porque ya va a estar presa. ¿Ah? Ahora ya está con Marita Barreto, ¿no? Cuidado que doña Delia Espinosa se cuide de los colchados, que hay muchos, ¿no? Y esta intervención policial a mano armada viola el derecho constitucional que se llama libertad individual, no viola el debido proceso, viola el derecho constitucional llamado libertad individual. Este derecho se encuentra en forma expresa establecido en este artículo segundo, en el inciso 24, que dice derechos, libertad y seguridad personales. Libertad y seguridad personales. Hay una cantidad, entre ellas es la detención en el inciso F. Y esa norma constitucional no ha sido modificada nunca por una reforma constitucional. Y esa norma constitucional no la modifica el Código Procesal Penal porque es ley ordinaria. Al contrario, esa norma constitucional la ha ratificado el Código Procesal Constitucional. El Código Procesal Constitucional fue promulgado el 21 de julio del año 2021, 7 días antes que asuma don Pedro Castillo Terrón su mandato. Por lo tanto, el Código Procesal Constitucional repite, copia y pega un texto constitucional, le da vigencia, en donde dice que el detenido, en una vulneración de la libertad individual, debe ser puesto a disposición del juzgado. Así dice el Código Procesal Constitucional en su artículo 33, que el detenido, flagrancia o no, debe ser puesto a disposición del juzgado. Aquí no se puso al detenido en supuesta flagrancia, Pedro Castillo Terrón, a disposición del juzgado, sino a una lideresa de una organización criminal llamada Fiscal de la llamada Patricia Benavides, alias Fiscal de la Nación. Eso lo debió cuestionar Torres Vázquez desde el 7 de diciembre, no lo hizo, ni el 8. El 8 al día siguiente se ratificó ante el juez que don Pedro no ha sido objeto de ninguna medida coactiva ni coercitiva, y las metralletas chotando de M. Y esos papeles, cuando don Pedro me designó su abogado, le pedía pachas, no me los dio. Y esos papelitos le pedía este inefable Wilfredo Robles, no me los dio. Me fui hasta su casa de Walter Ayala, me fui a su casa con Iber Maraví, me fui a su casa con Jennifer Castillo o Paredes, su hija. Los tres nos hemos ido y no me entregó ningún papel, me entregó la demanda de amparo, esa demanda de amparo que no vale para nada, esa me entregó. Yo me iba a que me entregue documentos, no los de él no los valen nunca, no valen un carajo. A eso nos citó a su casa, y como ellos no me quisieron dar y yo no podía ejercer mi defensa, tuve que recurrir a mi interlocutor válido, al único, llamado Iber Maraví, porque me lo hizo saber por escrito. A ver, ojalá lo encuentre, algo que la historia lo debe. Aquí está el escrito, ¿eh? Ojalá lo puedan leer. Yo les voy a leer, es el escrito. Dice así: señor doctor Guillermo Olivera Díaz, previo saludo, le invito a visitarme esta semana a Barbarillo, ¿no? Coordinando con el abogado Maraví. Coordinando con el abogado Maraví. Atentamente, Pedro Castillo Terrones.
Solo así lo pude visitar cuando yo le exigía un escrito de él. A mí no se me llama por teléfono. Y este manuscrito me lo trajo Iber Maraví a mi oficina. Y este escrito me lo trajo Iber Maraví con Jennifer Paredes a mi oficina. Porque yo no soy el abogado que se regala. Yo no soy espontáneo como los de Hacho. Yo defiendo el derecho. Y estoy contra el derecho mal aplicado. Entonces tuve que recurrir a este interlocutor y decirle: Iber, Pachas no me da estos papelitos, Robles tampoco, en su casa, ya tú viste que me dio en su casa la demanda, que no vale un carajo. Entonces yo tengo otro camino para obtener esos documentos. Y me jaló de las orejas y me dijo: ¿y por qué no me lo he dicho antes, doctor? Estás a tiempo, le dije, escribe. Le dicté. Iber Maraví, te dicté el escrito, te dicté, palabra por palabra te dicté. Imprímelo. Me imagino que tienes computadora con lo que te da Shimabukuro o el Torres Vázquez. Lo imprimes a una impresora de la esquina, te cobran un sol, porque es un escrito de 5 líneas, y ya le firmaba a don Pedro. Y dile que con esa autorización de él, yo puedo ir a la carpeta fiscal y pedir copia simple de esos documentos que yo indiqué, y que me lo está indicando el escrito don Pedro Castillo, que es el único que puede acreditarme como abogado. Y cuando yo me fui la última vez a Pedro y le hablé de los papelitos, don Pedro me dijo: yo se los puedo conseguir, doctor. Qué ingenuo, ¿no? No, le dije, muy tarde. Usted tiene un entorno salvaje, un entorno que lo apresa. ¿Quién? Iber, en primer lugar. ¿Qué ha pasado con Iber? Y el escrito que yo le he dictado para que usted le firme para obtener estos papelitos que usted me los quiere conseguir. No, a mí no me ha dado nada, Iber. No le ha dicho nada. No me ha dicho nada, doctor. Por favor, no desconfíe de mí. No me ha dicho nada. Esos son los roles de los topos. Por lo tanto, yo no podía seguir en la defensa porque no tenía estos papelitos. No los tenía, ninguno. Solo los puedo obtener cuando el cliente me designe, y ahí sí me lo dan. Me pido el de lectura, le tomo fotos y listo. O pido copia simple de la foja tal y listo. Pero estos topos, ninguno me los dio. Entonces, yo tuve que irme a don Pedro a decirle que no puedo seguir con ese entorno supuestamente de defensa técnica. Cuando yo le dije eso, y lo había dicho todavía en televisión, lo dije desde señal abierta, que no seguiría en la defensa de Pedro Castillo si es que tiene a la misma defensa llamada técnica, a los mismos topos. Lo había dicho en televisión. Así que cuando me fui a las 2 de la tarde del 3 de julio del año 2023, 3 de julio del año 2023, previamente había recibido don Pedro a Wilfredo Robles, a Walter Ayala y a Iber Maraví, a esos que le hacen la urdimbre del terrorismo blanco. Entonces, cuando yo le repetí que con ellos ni a la esquina, me dijo, se levantó don Pedro de su mesa donde estaba sentado, se levantó, me dio la mano, muy solemne, ¿no? Me dio la mano. Me dijo, usted es mi paisano. Claro que somos paisanos, él es de Chota, yo soy de Santa Cruz. Me dijo, le agradezco por su defensa. Le agradezco por su defensa. Pienso en mi vida. Ojo, pienso en mi vida, la de él. Él me dijo, en la suya, en mi vida, y en la de su familia.
Esa es la manera del terrorismo blanco, cómo amenazan al abogado, al detenido, a la familia y al perro y al gato y quizás le destruyen hasta la casa para que no le quede el alma del detenido en algún escombro de la casa, como era en el medioevo, en la sociedad medieval. Le mataban hasta el gato, hasta el perro, a la mascota, porque podía estar envenenado con el desalmado destripador o el violador. Era así el derecho penal draconiano. Ahora no es el derecho penal, sino el entorno abogadil de don Pedro Castillo Terrones. Por todas estas razones, ojalá este vídeo, algún familiar de don Pedro, a uno de los topos de don Pedro, presente por escrito al Tribunal Constitucional. Preséntenlo, para que ojalá, al encontrar una prueba nueva aún después de vista la causa, el tribunal pueda decir previamente, para mejor resolver, escuchemos al autor de este vídeo. Encantadísimo de ir en señal abierta, en audiencia presencial, a explicarles a todos los 7 miembros del Tribunal Constitucional todo lo que contienen estos papelitos. Estos papelitos, entre ellos el escrito que les dije de 64 páginas, miren qué dice en la página 12, supuestamente frases de Pedro Castillo, ¿no? Esta intervención policial, ya saben cuál, ¿no? Esta detención policial, en un espacio de total clandestinidad en la calle, ¿no? Alteran la realidad, palabreros, y el fin del proceso, el objetivo, se hace injusticias con estos papelitos que alteran la realidad, inventando cosas que jamás han sucedido, como el acta de buen trato. Inventando cosas que jamás han sucedido, como el acta de buen trato. Chotando de M, pero tú le hiciste firmar a tu sometido presidente. Inventando cosas que jamás han sucedido, como el acta de buen trato. Fojas 46, en efecto está a Fojas 46 en el escrito que se ha presentado en 64 páginas. Siendo completamente falso, don Pedro Castillo Terrones está diciendo que esa acta de buen trato es completamente falsa. Siendo completamente falso. Ya que si me apuntan, ojo, miren, ahí dice, ya que si me apuntan, está refiriendo a la metralleta, ¿no? Pedro Castillo, con la firma de Pachas. Ya que si me apuntan con una metralleta, ojo, él es consciente que una metralleta, pero no es metralleta. Metralletas, 4 más que una, Eduardo. Pachas, Remy, Palacios. Pagado por las arcas crepatísticas de Torres Vázquez. Y ya que si me apunta con una metralleta a mi persona, como mi familia, claro, pues, su esposa, su hija 1, su hijo 2, voy a firmar todos los documentos para que impida la muerte. Ahí está la falacia. No, Pedrito, firmaste en el local de la prefectura. La detención fue con metralletas en la calle, ya no te estaban apuntando. La fiscal de la nación al frente tuyo no permite que apunte nadie. Por lo tanto, cuando estabas a salvo de las metralletas, debiste entregar al ánimo belicoso del Chotano, al ánimo beligerante del Torres Vázquez, ese que grita por todo lado, correrán ríos de sangre. Pero allí en ese día 7 y 8 no corrió ni una lágrima, porque el topo está esperando el pago que falta. El topo está esperando el pago que falta. Y el pago que falta tiene que venir después de estos papelitos, como en efecto ha venido.
esto lo firmaste el 10 de octubre, y la audiencia ya se señaló para el 4 de diciembre. Y en relación a este mismo contenido, historia falsa, realidad falsa, buen trato falso, que lo están demostrando los papeles. El 1 de diciembre le firmaste una carta a Nuria Jiménez Ramírez en donde te alejabas de la férula de tu entreguista, de tu entregador, de tu topo, de tu traidor, Torres Vázquez. Pero a los pocos días, como ellos de nuevo te amenazaron, han publicado esa misma carta en tu Twitter que tú no manejas con un sello de falso. O sea, falsa la carta que le dijiste a Nuria, cuando es el mismo contenido de este escrito de 64 páginas, en donde tú en 20 veces hablas de la falsedad de esta detención policial y de las metralletas, y que eso no fue buen trato, eso no fue buen trato, porque es una falsedad. ¿Por qué entonces le niegas a esa licenciada peruana que trabaja en la Corte Penal Internacional de Leyes? Seguramente tienes vocación para que sigas preso, para que siga la candidatura de Torres Vázquez pretendidamente boyante, llevando a alguna de tu familia a la lista parlamentaria, y cuando te des cuenta que el pueblo peruano lo ha choteado y no lo ha hecho jamás presidente, ya no tienes que reclamar nada, sino tendrás que ir a llorar alguno de los lamentos. Así que, señores miembros del Tribunal Constitucional, con esta disertación, con el vídeo que les hagan llegar, háganlo por favor, cualquiera del pueblo, entréguenlo al Tribunal Constitucional, para que el Tribunal Constitucional diga previamente: queremos escuchar al autor de este vídeo, y me voy encantado, me voy con una notificación oficial, como lo hizo la tercera Sala Constitucional de Lima, cuando se le había vencido el último día para resolver la demanda de amparo de Walter Ayala González, esa que no vale para nada, que nunca emplea ni la palabra detención, que nunca emplea ni la palabra flagrancia, que nunca emplea ni la palabra detención preliminar judicial, que nunca emplea nada de la prisión preventiva. No obstante, se dictó la prisión preventiva, la primera el 15 de diciembre, y se confirmó el 28 de diciembre del año 2022, y la demanda de amparo fue del 28 de enero de 2023, un mes después, y lo omite, lo encubre, lo tapa como el gato. Y esos abogados a usted lo convencen y los mantiene usted en pie. ¿Por qué será? No lo sé. De repente a usted le interesa el síndrome de Estocolmo. ¿Ah? Las víctimas que se entregan a su victimario, ¿no? Hasta sexualmente, ¿no? Cuando se trata de mujer y hombre, claro, ¿no? Salvo que sean homosexuales, ¿no? Entonces, esta sala constitucional, la tercera, dijo previamente que informe sobre esta demanda de amparo la segunda sala. Meses después la informó y recién resolvió. Del mismo modo, el Tribunal Constitucional, no obstante se le haya vencido el término, se han dado cuenta que a última hora ha venido un elemento de comisión sobreviviente, como es esta disertación, que alguien lo presente, el tribunal lo ve y tiene que venir a su autor, a quien lo explicó, para que yo, encantado, hable mucho más jurídicamente que lo estoy haciendo ahora, porque ahora estoy enfermito, sin ningún papel, etcétera. En cambio, cuando uno habla ante jueces, es más cuidadoso en la terminología estrictamente jurídica. Gracias, amigo Pablo Salas Charca. No olvides que estoy promoviendo que ese Gran Sur te catapulte como candidato presidencial, porque ya es tiempo de un autóctono, aborigen, aymara, quechua, hablante, lo que se llame, comande una candidatura presidencial. Y yo encantado, como siempre, he defendido al Perú profundo, asesorarte en todo lo que pueda. Valga esta última digresión. Yo he defendido a muchos personajes de la política peruana. Yo he sido contratado por César Acuña Peralta. Yo he sido contratado por Alan García Pérez. Yo he sido contratado por Vladimir Cerrón Rojas. Yo he sido contratado por Pedro Castillo Terones. Yo he sido contratado en el gobierno de Belaúnde en 1983 por el Congreso de la República de mayoría de Acción Popular. Y yo
asesoraba a una comisión del Congreso y me negué a un favor que pidió Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry pidió un favor en favor de su ministro de Justicia, Enrique Elías La Rosa, y yo me negué. ¿Esto qué demuestra? Que yo defiendo el derecho, yo defiendo lo correcto, yo soy honesto. Yo no me hago serronista porque defiendo a Vladimir. Yo no me hago castillista porque defiendo a Pedro Castillo. Yo no me hago acuñista porque lo defendía César Acuña Peralta en el caso Curi el 2000, por eso cayó Fujimori, por mi pluma. Yo no me hice belaundista porque me contrató el gobierno Belaúnde en el caso Gumarte. Y yo no me hice aprista porque he defendido a Alan García Pérez. No, señores, Guillermo Olivera Díaz defiende el derecho, defiende la verdad, defiende la justicia y jamás se apristiza, ni se serroniza, ni se castilliza, ni se hace acuñista.